Hemos invitado esta mañana para la entrevista política a Luis Benavente. Él es director de Vox Populi y con frecuencia nos visita para conversar de asuntos de política, muchas veces desde la perspectiva de la imagen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Gracias por asistir en esta fecha, además, en la que la gente anda ocupada con otras cosas. En Vox Populi a veces asesoran también a candidatos y específicamente a candidatos o a partidos en materia de imagen y de publicidad. Básicamente lo que hacemos es estudios sí. Cuantitativos, cualitativos, ¿no? Cosas muy... para un político, para un partido es como para nosotros ir a un laboratorio. En el laboratorio te van a decir cómo andas de glóbulos blancos, de triglicéridos, esas cosas, ¿no? Entonces, eso hacemos, estudio de mercado para algunas instituciones políticas, ¿no? Pero también hacemos estudios... ¿Diagnóstico también? Sí, claro. Y salen cosas increíbles, realmente espectaculares, que uno no puede creerlas incluso. Y también para instituciones políticas, organismos de gobierno, organismos de la sociedad civil que están muy metidos en el tema político. Nuestra especialidad más es estudios políticos, sociales, a nivel cuantitativo, cualitativo. Lo que sí ya no hacemos, y creo que no vamos a hacer por lo menos por un buen tiempo, la publicación de estudios políticos, porque ha generado mucha controversia, la política está muy complicada y cualquier cosa que digas se va a confundir y al final terminas diciendo, mira, yo respondo por lo que digo, no por lo que tú entiendas. Y la gente entiende cualquier cosa y reacciona de cualquier manera. Entonces, eso de publicar encuestas sobre temas políticos, desde hace un año hemos dicho, vamos a suspenderlo por un tiempo. ¿Son las redes las que han incrementado esta especie de Babel de comunicación política? Sí, porque las redes estimulan mucho el temperamento de alguna manera, ¿no? Es muy fácil soltar todo el hígado sin hacerse responsable muchas veces, ¿no? Sin hacerse responsable, es como una especie de callejón oscuro. Sí, y es terrible, ¿no? Porque, a ver, en cualquier medio usualmente, si uno se excede, se corre el riesgo de querellas por difamación, injuria, calumnia, y la primera te dan prisión suspendida, y la segunda te vas a la cárcel, si no, pregúntale a Magali lo que pasó, ¿no? Claro. Pero en las redes no, tú dices de todo, ofendes, calumnias, mientes, y no pasa nada, ¿no? Pero claro, ya hay algunas que querellas. Tienen que demostrar, digo, que digamos, los nombres con los que en el Twitter aparecen las voces que intervienen no necesariamente corresponden a un ser... Exacto, material son troles, ¿no? Constatable en la realidad, ¿no? Sí, son troles. Un día se me acercó una persona conocida que había sido mi alumno y me dice, señor Benavente, mire, por ser profesor, ¿no? Me dijo, profesor, por si acaso yo soy troll, tengo 200 troles y me ofreció sus servicios. Le digo, oye, pero yo me dedico a otra cosa, yo hago estudios, yo no troleo, no, y también hay troles buenos, ¿sabes? Yo puedo dar mensajes buenos para defender a alguien, etcétera, ¿no? Es incluso un negocio, ¿no? Una persona que administraba 200 emisores de mensajes. Entonces, como la magia negra y la magia blanca. Más o menos, hay brujería buena, hay brujería mala, pero brujería de cualquier forma. Claro, y ese te ofrecía las dos, ¿no? Para que tú escojas para tus clientes. Le digo, pero yo no me dedico a eso, ¿no? Me dedico a hacer estudios, cosas más serias, en fin. Muy bien, eso me lleva a la siguiente reflexión. Hemos visto en los últimos días publicidad que circula en las redes y que es particularmente estrepitosa. Está el spot tan controversial y tan comentado de solidaridad en el que ponen en el mismo saco a terroristas y a políticos a veces de izquierda, a veces ni siquiera de izquierda. Y está también el spot que ha aparecido hace menos días de Unión por el Perú, que digamos en el que fusilan entre comillas, por supuesto, a una serie de políticos, alcaldes, presidentes o jefes de partidos. La primera reflexión es, esto no lo habríamos visto probablemente en televisión. Sí lo vemos en las redes. Claro. ¿Es parte de ese mismo fenómeno? Sí. Sí lo vemos en las redes, no en televisión, y es curioso porque en las redes podría tener más impacto que en la televisión, por ese mecanismo piramidal, reproductor de viralización de las redes, que la gente comienza a compartir, se genera la fiebre. Pero digamos, requiere una búsqueda, claro, ¿no? Requiere una búsqueda, o sea, hay una cierta participación de quien está, del interlocutor, de quien está del otro lado del cable quiero decir, del extremo de la comunicación, ¿no? Requiere una búsqueda, pero también lo encuentras, ¿no? Porque tú
a ver, en tus redes tienes gente parecida a ti, más o menos. Entonces, si tú tienes interés en la política, es probable que la mayor parte de tus contactos, amigos, etcétera, también tengan interés en la política y algunos de ellos podrán tener eso. Entonces, ahí es la probabilidad de encontrar esa información, ¿no? A veces, a ver, Facebook no es tan usado como Twitter para información política, pero mucha gente comparte información y a partir de ahí llegas a los medios. Finalmente no encuentras un post y terminas en un diario nacional, en una televisora peruana, o en El País, o en un medio internacional. Twitter, en cambio, es mucho más... Twitter sí es terrible, Twitter es cuchillero, la regla es... Y es ese espíritu el que ha contagiado, digamos, Sí. a este tipo de spots. Ha ensuciado eso, ¿no? Ahora, en ese tipo de spots yo veo mucho, me da la impresión, la mano de estrategas. Ajá, esa Lo es veo la un siguiente poco pregunta. lo que es Benetton, pero llevado al extremo, ¿no? Benetton en el fondo es eso, ¿no? Una polémica. Pero acá la polémica es brutal, es bárbara, es extrema, ¿Cuál ¿no? sería la polémica en Benetton? El racismo. Pero ¿no? va contra el racismo, Va Benetton. contra, Sí, claro, ¿no? Pero está la polémica, ¿no? Porque, Sí. porque hay mucho racismo encubierto. Pero es un país campeón en racismo encubierto. Pero es una sociedad muy hipócrita, ¿no? Acá nadie habla de racismo y es una sociedad increíblemente racista. Y si hay unos panamericanos de racismo, entramos al podio. Estamos al podio de todas Entramos al maneras. podio de todas maneras. Mira, países como Cuba, Panamá, Venezuela, hay mucho más igualitarismo en el trato de las personas, ¿no? México, ¿no? Acá la cosa es bien encubierta, ¿no? Y inclusive mucha gente que tiene el discurso del igualitarismo es recontra racista, ¿no? Entonces, Pero bueno. ¿te parece que es ese fenómeno, a la inversa, Claro. que en la versión de Benetton, lo que está, por ejemplo, en el caso de quién? Porque el racismo no es... No es el caso de racismo, en este caso, Sí. ¿no? Es el caso de la polémica, Sí, ¿no? ya. De llevarlo al extremo, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que, a ver, en el caso de Solidaridad, ellos estaban un poco fuera del escenario dentro del espacio conservador, muy golpeados por la caída de la imagen de Castañeda, claro. había terminado muy mal y sin esa figura ya no tenían casi electorado, a punto de perder la inscripción, entonces requieren que hablen de ellos, ¿no? Pero que hablen de ellos ¿dónde? Hay un espacio conservador que ha sido muy fuertemente tomado por Fuerza Popular. Y ahora es un momento en que Fuerza Popular se ha debilitado, entonces ¿quién agarra Además ese le han espacio? robado los emblemas, porque Rosa Bartra singularmente y este discurso, dices tú. Claro. Ahora, el espacio conservador de alguna manera está un poco de moda en el mundo. Es obvio, ¿no? Bolsonaro, Trump, Camacho, etcétera, etcétera, ¿no? En el Perú no tiene representantes muy fuertes todavía, pero puede tenerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta insatisfacción con la política, todo este rechazo a la política, lo que ha hecho es aumentar la demanda de radicalismo, que en este caso ha ido a la derecha, pero también es un radicalismo que podría ir a la izquierda, porque en el fondo es una demanda de temperamento, ¿no? Entonces la gente quiere líderes con carácter, líderes fuertes, líderes que en ese momento, en esas circunstancias les da seguridad. Y la decisión de voto... Y no se preocupan mucho por digamos, los detalles de Estado de Derecho y de formalidades democráticas. No, claro, es que ahí todo vale de la política, lo que quieren es provocar una reacción, que hablen de ellos. No digo, la gente que tiene esta demanda de autoridad y de presencia de ánimo, digamos. Que si entra alguien y les corta la cabeza a todos y de verdad se las corta en la Plaza Mayor, votan por él, ¿no? O sea, sino que ya no les cree, porque todo el mundo hace ofertas más radicales y nadie cree en los políticos, ¿no? Entonces tienen que creerte, además que hagas una oferta radical de izquierda o de derecha. Bueno, pero estabas desarrollando la idea de solidaridad. De ese espacio conservador, ¿no? Con mis hijos no te metas, no solamente con expresiones literalmente políticas, sino sociales, que tienen una implicancia política, evidentemente. Entonces, esto acá lo tenía el Fujimorismo. El Fujimorismo se ha caído, menos de lo que parece, porque en voto válido tiene, el Fujimorismo tiene hoy día, Fuerza Popular tiene más o menos la mitad de lo que tenía el 2016. Yo pensé que hubiera tenido menos en voto válido, si hubiera voto válido, pero claro, el voto válido no va a corresponder a representación tampoco, ¿no? La cosa es un poquito más compleja. Claro, porque es de región. Y ahí entra el APRA, pero el Partido Aprista también está muy desgastado, ¿no? Entonces, como que hay una nueva fuerza que quiere meterse a ese espacio.
y que es la más que dinámica, sería solidaridad. Que sería solidaridad. Me da la impresión Y es en esa lógica que hace este aviso tan estridente. Me da esa impresión, me parece eso, ¿no? ¿Y qué éxito le auguras tú a una publicidad de esa naturaleza? Bueno, creo que eso iría combinado con otros elementos, ¿no? También se ha pronunciado contra el presidente Vizcarra. Entonces, es un presidente bastante popular, pero hay un espacio de oposición que no está configurado acá, que nadie se lo ha agarrado todavía. Y es increíble, pero lo han dejado suelto, ¿no? Entonces es el espacio conservador con el espacio de oposición. Me da la impresión que Solidaridad es quien más claramente está trabajando en la línea de conseguir ese espacio, ¿no? Si lo logran, si tienen la suficiente capacidad de hacerlo, luego se potencian, ¿no? No va a ser fácil, porque, por ejemplo, Bartra puede tener alguna simpatía, seguramente va a llegar al Congreso, muchos no le discuten su capacidad académica, profesional, de argumentación, pero tiene un rechazo bastante grande, ¿no? Se le ve como una persona que ha blindado cosas. ¿Fuerza Popular tiene una actitud vergonzante? Digamos, está modulando un discurso distinto por el apaleamiento que ha recibido en 3 años y pico. Yo creo y que en consecuencia se aprovecha Solidaridad. Pero claro, Fuerza Popular tiene una actitud caradura, ¿no? Un poquito de no haber hecho un propósito de cambio claro, ¿no? Porque, a ver, no cambia el líder, pero pueden cambiar cosas, elementos, el equipo, puede haber el mea culpa, el sentir que, o vender que se castiga al que llevó abajo el partido, pero no. Eso es una fuerza de blindaje, es una fuerza blindadora más que una fuerza popular, ¿no? Entonces, eso creo que ha llevado más para abajo al partido. Aparte que hay circunstancias que se van reuniendo, pero así al galope, una cascada aceleradísima, ¿no? Por ejemplo, estos días han sido terribles para Fuerza Popular y para Keiko. Ha salido el tema de que ella digitaba para armar la lista, de que el papi también digitaba desde otro penal para también armar la lista, ¿no? Estaban jugando en dupla, armando la lista desde distintos penales, ¿no? Ha salido una encuesta en la cual hay 79% de rechazo, ha salido el tema de los empresarios, estos, que toca una cosa muy afectiva. Una lista armada desde penales no parece la más llamada a convocar votantes, ¿no? Claro, pero ahí está muy claro otra cosa, ¿no? Es la necesidad de defensa política que ellos tienen. Sí, claro. Ellos requieren fuerza política, requieren recuperar algo para salir de la cárcel y perseguir con un proyecto político en el futuro, ¿no? Pero esa fuerza conservadora hoy está debilitada, que era la idea central, la hipótesis central, y está ahí al merecer, entre comillas, y yo creo que ahí es donde se quiere meter Solidaridad. ¿Y el spot de UPP es lo mismo, pero desde la otra orilla o qué? Claro, habría una equivalencia, ¿no? O sea, la equivalencia de la provocación, en fin, igual la izquierda tiene otro tipo de dificultades diferentes. No termina, o sea, digamos, claro, uno lo identifica de un primer momento con la izquierda, pero no es Juntos por el Perú, no es el Frente Amplio, no es, claro. No es ni siquiera la organización política de Santos, es Unión por el Perú, que ha estado en un lado y en el otro, sí. Acuña, que digamos empezó con su hermano, y ahora lo que tienen es este discurso, no llega a ser ni siquiera una idea política, sí, es verdad. Es un... Muy saltimbanquis, ¿no? Muy... Ya, pero esto del fusilamiento es como digamos, como agitar la cabeza de alguien o la cabeza de un muñeco que imita a alguien en una estaca, ¿no? Claro. Bueno, eso le dio bastante réditos a Antauro hace 10 años, creo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Decía que iba a fusilar, ¿no? Es de ahí es donde... De ahí viene, claro. El papá también, ¿no? El papá decía que había que fusilar. La mamá dijo una vez en campaña del 2006 que habría que fusilar un par de homosexuales para limpiar la moral de ese país, ¿no? Entonces, es una familia que todo lo ve con fusilamientos, aparentemente, ¿no? Finalmente, Ollanta se ablandó bastante, ¿no? Y al final no fusiló ni a una mosca, al contrario. No podía, ¿no? No podía fusilar, no hay pena de muerte, claro. Salvo por presión a la patria en guerra externa. Al final se dedicó a hacer de las suyas con Nadine, ¿no? Mira, triste final, pero... Bueno, ¿Qué éxito puede cosechar en el caso de UPP una publicidad? Lo que pasa es que hay tan poca cultura política y hay un estado de ánimo tan exacerbado que podría tener eventualmente un éxito, ¿no? Porque la decisión del voto, que se sabe que es muy emocional y en todo el mundo, incluido en sociedades racionales modernas, tiene un componente emocional bastante alto. Esta decisión de voto es para fregar a alguien, pues, porque tú te sientes ahí incómodo, entonces tú votas
en respuesta a... Es un desfleme, un desfogue, claro, una catarsis, digamos, claro, por lo menos simbólica, ver esa exacto, escena. ¿no? Entonces, si tú notas que hay un aumento, un incremento de esa demanda de radicalismo, yo lo pongo en esos términos, entonces la oferta va por ese lado, pues, ¿no? De provocar, ¿no? Ahora, esto no es nuevo tampoco. Hace 20 años, en noviembre, Belmont ganaba con una propuesta más o menos parecida. Era un outsider, eran otros tiempos, era un radicalismo más light. Más light, no proponía fusilar a nadie, ¿no? Claro, pero en el fondo era, digamos, era antisistema. Él venía de la televisión, del espectáculo, el hermanón, todo lo combinaba o lo comparaba con el deporte, salgamos a la cancha. Era una manera de expresar. Sí, fue el primer clarinazo quizás. Sí, y fue medio año antes del triunfo de Fujimori, o 5 meses antes, sí, ¿no? Efectivamente. La era de los outsiders. Ya que hablamos de publicidad electoral, ¿ha sido la intervención del presidente de la República diciendo que voten por aquellos que trabajan para acabar o modificar la inmunidad parlamentaria, publicidad política? Yo creo que electoral? Totalmente, no, es totalmente, yo creo que eso es armado, ¿no? Es armado, o sea, que sí lo es y es deliberado y... Creo que sí, porque... A ver. O le salió del lechero, pues, pero definitivamente, no sé, pues, porque, a ver, él está en un tema en el cual está la gran mayoría de peruanos en contra de la inmunidad. Voten en contra de la inmunidad. Claro, dice, yo no digo voten por José o por María, pero sí digo voten por los que suscriben esta idea, que son Manuelita y Ernesto, ¿no? Entonces, es como que yo diga, bueno, voten por los buenos. ¿A quién le va a disgustar eso? Entonces, él en ese momento se convierte en el gran procurador de los peruanos que están hartos de la inmunidad. La gente no llega a comprender la esencia de la inmunidad, tal vez no se ha explicado lo suficientemente bien, porque aunque no sea popular la inmunidad, hasta un punto por lo menos es necesaria por la estabilidad política de un país, de una sociedad, ¿no? Pero el Congreso que hemos tenido ha tenido unos sujetos y sujetas, ahí uno... ¿Tú crees que aunque le llamen la atención sale ganando en materia de imagen el presidente? Claro, pues porque el 80-90% está en contra ¿Cómo le van a llamar la atención si lo que ha dicho es razonable? Claro, encima se victimiza porque lo están sancionando y él estará esperando, Pero de todas maneras, o sea, que el jurado le diga... has roto el principio de neutralidad. Claro, no estamos en los extremos de Alan García, que hacía balconazos un día antes de la elección de Jorge del Castillo a la Municipalidad de Lima. Claro, no es una condecoración para el presidente de parte del jurado, pero gana en popularidad. Pero el presidente gobierna para la popularidad, pues. Entonces ahorita debe tener un síndrome de abstinencia muy fuerte por la caída que ha tenido, ¿no? Y este es su regalo de Navidad, que le ha caído muy bien, ¿no? Que se lo ha autorizado. Pero capitalizado quizás por algún candidato, por Dieter Columbus en concreto, que es el que se ha subido 2 o 3 escalones y lo ha denunciado. Claro. Y gana notoriedad él al pasar del casi anonimato a... Y hay varias cosas, ¿no? Porque también a pulsear con el presidente, ¿no? Claro, y no hay espacios definidos de oposición política y liderazgos claros de oposición, que es necesario en cualquier democracia. Si tengas al gobernante, al jefe de gobierno más perfecto del mundo, ¿no? Dieter, además, para él creo que es una buena oportunidad, porque él es un buen tipo, Dieter, un colega, lo he encontrado muchas veces. Bueno, antes venía acá mismo, comentarista, ahora viene y era analista político independiente y tenía el corazoncito naranja, ¿no? Y nos sorprendió un poco con ese tema. Pero digamos que es un buen muchacho, Dieter, ¿no? Entonces ahora él le sale al frente. Para él puede ser un buen negocio. Sí, definitivamente. Pero si te das cuenta, Mario, todo es negocio de imagen. Toda la rentabilidad de estos negocios es sacar partido. Así empezamos la conversación, ¿no? Claro, todo es imagen, ¿no? Todo es ganar presencia, ganar espacio, posicionarse, todo lo que se hace por esto. Muchas gracias a Luis Benavente por esta conversación. Gracias, Mario. Y ya nos vemos en unos días.